Muchas gracias, Rafael, y gracias a los que habéis venido. Bueno, la idea básica que voy a expresar es un poco cuál es la situación actual de los servicios sociales, porque se habla de los servicios sociales, todos los tenemos ya en la boca, es algo a lo que todos de alguna manera hemos llegado a acercarnos, y por experiencias personales, por experiencias de terceros, y están ahí, los conocemos, están en diferentes niveles de la Administración. Vamos a hablar de ellos, pero a mí lo que me interesa hoy destacar es que los servicios sociales han desaparecido. Ya no hay servicios y esos servicios, los pocos que quedan, son para cubrir necesidades tan básicas que se han dejado de ser sociales. Se crearon para otra cosa y ahora están en un nivel tan bajo de atención y de ámbito de actuación que han dejado de ser para lo que se crearon. Un poco esa es la idea general. Vamos a hablar de los conceptos básicos de los servicios sociales, la evolución del modelo, desde la caridad que montan las religiones, históricamente, hasta el modelo de servicios sociales actual. Vamos a hablar de la sociedad del bienestar, el proceso de construcción y la evolución ideológica de lo que es el concepto de bienestar social, cuando surge y tal. Después vamos a hablar de los binomios, educación, desconocimiento, educación y cultura, el binomio de salud, enfermedad, los binomios que describen los 3, 4, 5 sistemas de protección estatal o de protección social que existen, ¿no? Y dentro de esos, cómo se engarza concretamente el de servicios sociales y qué binomio trabajan los servicios sociales. ¿Ves? De eso también hablaremos un poco. Después, por último, bueno, ya entrando al final, hablaremos de la cubierta de lo básico, que es un poco lo que he resumido al principio, diciendo que realmente los servicios sociales ahora mismo están atendiendo a lo básico y se crearon para desarrollar todo un sistema de protección mucho más allá de lo que eran las necesidades básicas. Y por último, me gustaría analizar un poco las pobrezas, porque ya que estamos hablando de que los servicios sociales han tenido que reducir su ámbito de actuación a lo básico, se están dedicando a trabajar las pobrezas. Es muy triste, yo en mi trabajo diario cada vez lo veo más. Nosotros hemos pasado de ser los que trabajamos en el ámbito de los servicios sociales, personas que creábamos un desarrollo de la utilización de los recursos por parte de la población, hemos empezado a ser el que soporta el sistema. O sea, nosotros le estamos dando luz a la gente, le estamos dando casa, le estamos dando... Y eso corresponde a otros sistemas. No nos corresponde a nosotros los servicios sociales. Los servicios sociales no nos inventaron para poder darle de comer a la gente. O sea, los servicios sociales venían después de que la gente tuviera el estómago lleno, en unas necesidades mucho más avanzadas, ¿no? Como en todo lo demás, la educación se ha quedado en los mínimos, la sanidad se ha quedado en los mínimos y los servicios sociales se han quedado en los mínimos. Ya os digo que me gustaría entrar un poco en las pobrezas, ¿no? Y después, por último, alguna alternativa que se me ocurre, donde cito un poco lo que Rafael comentaba, el tema de la autogestión de aquellas personas que están afectadas y brincando eso con el tema de democracia real, que creo que es el sistema al que tendríamos que ir abocados. Esto es un poquito un resumen. Bueno, pues empezamos. Yo me gustaría que supierais que todo lo que voy a decir es creación propia. O sea, no puedo citar una bibliografía ni puedo citar nada. Estos son ideas que yo he tenido al desarrollo de los últimos 15 años, especialmente de los últimos 3 años para acá, que es cuando he tenido más posibilidades de hablar de estos temas. Pero nosotros, los que trabajamos en servicios sociales, igual que los que trabajan en educación o en salud, estamos imbuidos dentro del sistema de tal manera que estamos dedicados a lo que llamamos asistencialismo. O sea, nosotros ya lo de la prevención primaria, secundaria, terciaria, lo del trabajo, digamos, con colectivos, todo eso lo hemos perdido. Igual que la educación se ha parado en lo que es los conceptos básicos del aprendizaje tradicional y casi que ha dejado de crear y desarrollar. Entonces, claro, los compañeros y compañeras que trabajan en trabajo social, la mayoría de ellos están total y absolutamente absorbidos por el tema del asistencialismo. O sea, hoy yo he firmado pues alrededor de 60 lotes de comida, cosa que durante los primeros 20 años de mi vida no se hacía en servicios sociales, para eso estaba Caritas, ¿vale? Ahora el Ayuntamiento de Sevilla está dando lotes de comida, ¿vale? Bueno, entramos un poquito en el análisis de cómo han sido los modelos que se ha trabajado para una cosa muy simple. Yo me gustaría poner un ejemplo. El modelo del que se nutren los servicios sociales es un modelo histórico. O sea, antes de los servicios sociales existió la beneficencia y antes de la beneficencia existió la caridad. O sea, todo esto está basado en el concepto de la empatía. Hola, ¿qué? Todo esto está basado en el concepto de la empatía que los humanos tenemos de otras personas que se sienten mal. O sea, cuando hay una persona aparece el sentimiento de compasión.
La compasión es algo que todos tenemos por otras personas porque nos vemos reflejados en algo que nos puede pasar a nosotros. Entonces, la necesidad de ayudar, la generosidad y todo eso son elementos que aparecen naturalmente en el ser humano. Claro, al ser las primeras... Bueno, ya después del debate seguro que va a haber polémica, ¿vale? Pero es natural, es natural. Es algo natural que no está elaborado. Posteriormente son las religiones las que organizan un poco eso, y algunas religiones, como sabéis, como la musulmana, uno de los preceptos que tiene para ser un buen musulmán, tú tienes que ir a la Meca, tienes que rezar a todas las oraciones del día, y el otro precepto es hacer caridad. O sea, que es uno de los... está en las religiones, está totalmente metido, y evidentemente el organismo que más se conoce en España de la Iglesia Católica es Cáritas, que la gente se piensa, igual que Cruz Roja, que son organismos tan poderosos como el propio Estado, ¿no? Entonces, la caridad, yo os digo, la caridad, os digo que aparece casi paralela a todo lo que es el proceso de creación de las religiones, y en muchos de ellos es un precepto básico y clave. Después ya, llegado el siglo XIX, empiezan las grandes ciudades a crearse y tal, aparecen las grandes urbes, y ahí aparecen las legiones de pobres. Las legiones de pobres, las legiones de minusválidos, las legiones que antes estaban en los diseminados del campo, y esos estaban atendidos o asistidos pues, por las parroquias y por lo que podía haber, o estaban en casa. Cuando ya nos juntamos mucha gente en muchas ciudades, los estados, los pequeños estados, los que estaban formándose en aquel momento, el estado precapitalista, lo que hace es crear grandes instituciones para meter a la gente que tiene problemas. Entonces se crean los grandes psiquiátricos, se crean los grandes centros para leprosos, que son los primeros que se crean, los grandes centros para meter los niños con minusvalía, los niños huérfanos, y esas son las instituciones que constituyen lo que en aquel momento se llamó las macroinstituciones del Estado, del Estado de la beneficencia. Era algo que el Estado se sentía obligado, y también tenía un trasfondo. El Estado quería sacar a esas personas de la calle para que no se vieran y encerrarlos en centros. Esa es la gran revolución que se hace en el siglo XX, es que las personas que se atienden ahora mismo desde los servicios sociales, en su 99,9%, están dentro del ámbito de su convivencia habitual, dentro de su entorno, de su calle, de su plaza y tal. Eso ha traído algunos problemas, pero también ha demostrado que las personas en las instituciones duran poco tiempo. Las instituciones no traían nada bueno ni para los que estaban dentro, ni siquiera para las organizaciones, las entidades que la llevaban. Y en Sevilla ya sabemos que había 5 o 6 instituciones y todas ellas se cuestionaron llegados los años 60 y 70 y casi que no quedan. Aunque, por ejemplo, los psiquiátricos se cerraron, pero se han vuelto a abrir unidades de atención, pero ya son microinstituciones. Entonces, la beneficencia se caracteriza por una intervención del Estado masiva y se caracteriza porque llevan a la gente a grandes instituciones, ¿vale? Esos modelos se convirtieron en unos modelos tan bestiales y instituciones tan enormes que llegó un momento en que aquello era insostenible. A nivel presupuestario, las instituciones que lo llevaban les salía un coste altísimo y tampoco solucionaban los problemas, porque los orfanatos no daban solución. La gente cumplía 18, 20, 25 años, o bien pasaba a formar parte de los grupos religiosos que habían organizado ese orfanato, normalmente era la religión y los católicos los que organizaban toda esa infraestructura, o bien propiamente el Estado, el Hospital de las Cinco Llagas, el psiquiátrico, todo eso lo llevaba a Diputación. Aquí en Sevilla como ejemplos prácticos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que posteriormente los servicios sociales, que ahora contaré un poco cuándo surgen, los servicios sociales ya en el siglo XX, lo que empiezan a tener un modelo de atención en el propio medio. Es como la seguridad social, que empieza a atender a los médicos de familia, ya dentro del entorno, y la gente no tiene que ir a los hospitales a ser atendido, que es un modelo anterior. Bien, el sistema de servicios sociales es un sistema estatal, y tiene que dar garantías públicas de atención y tiene que estar basado en un modelo de prestaciones gratuitas. Eso es un modelo muy español de que las prestaciones que da el Estado son gratuitas, ¿vale? La educación y la salud conviven actualmente, pues tú tienes tu educación y tu salud privada y pública. Tienes tus colegios privados, tus colegios mixtos y tienes tu salud pública. En el tema de educación, en el tema de salud, lo mismo, tienes hospitales privados, hospitales públicos y tal. En servicios sociales nos pasa exactamente lo mismo. Está la red privada de servicios sociales, que básicamente la detenta la Iglesia Católica, que también curiosamente es gratuita, pero tiene un ámbito de actuación desde el sentimiento de caridad de los propios cristianos y que ellos trabajan ese sentimiento a través de una organización paralela o que está instalada dentro de la Iglesia Católica.
Le llamo privado porque simplemente ellos no tienen obligación de darlo. Lo dan porque su religión así lo promueve, pero ellos no están obligados a hacerlo. Ellos son, digamos, están más en el ámbito que hablé al principio, de la compasión humana y de lo que puede ser la confluencia de empatía con las personas, ¿no? Pero claro, están dentro de una organización más macro y tal. Pero ahí también está la Cruz Roja, que también es su origen y tal. Bien, los servicios sociales nacen en un momento muy determinado de la historia. En la Segunda Guerra Mundial son tanto los niños que en Europa han perdido a sus familias y que están abandonados, exactamente lo que está pasando ahora mismo con los refugiados sirios, que hay miles de niños abandonados que han perdido su entorno familiar y están desvinculados de su entorno y de su familia, que de pronto en Londres, fue en los alrededores de Inglaterra, aquellas familias que habían tenido familiares que habían ido a la guerra, cuando volvieron no encontraron a la familia y de alguna manera, para evitar que los niños fueran bombardeados, se crearon en las zonas, creo que fue en Escocia, algunas zonas donde se llevaron a los niños. Cuando volvieron a Londres, después del caos que supuso los bombardeos de Londres, no se encontraban las familias con los niños. Entonces, en ese momento surge el trabajo social. Un grupo de enfermeras, de personas muy cerca a la sanidad, empiezan simplemente a abrir unas fichas y empiezan a tomar datos de los niños. Ahí está el origen de la ficha social. Seguro que si aquí hay algún trabajador social podrá dar más datos del tema después en el debate, pero yo tengo entendido que ahí es justo cuando empieza el trabajo social. Y tengo que decir que si el maestro o el profesor es la disciplina clave de la educación, o el médico o el enfermero es la persona clave de la sanidad, en los servicios sociales la persona clave de los servicios sociales es el trabajador social, como sabéis. Aunque alrededor de eso pues nos hemos montado educadores, pedagogos, educadores sociales, etcétera. Educadores de calle también en el origen, graduados sociales también en Sevilla, hay mucha experiencia con ellos y tal. O sea, deciros que los servicios sociales se nutren básicamente de trabajadores sociales. Esos trabajadores sociales lo inventan en ese momento en el que necesitan simplemente saber este niño de dónde viene, dónde va, dónde puede estar la familia, y ellas mismas, con sus propios medios, que son muy escasos, se ponen a buscar la familia y consiguen, a través de esos registros que ellas van haciendo, consiguen un poco detentar el tema. En la película esta del tsunami, en la película esta que todos hemos visto del tsunami, aparece cuando el niño se desvincula de la familia y la madre está en el hospital. Os lo cuento, allí hay una chica que va recogiendo los datos y al final localiza un poco dónde pueden estar unos y otros. Ahí empieza el trabajo social. Realmente lo que se trata es de coger las necesidades de una persona, ¿vale?, y ver los recursos que hay en el entorno para conseguir un fin. Prácticamente eso es lo que trabaja el trabajo social en lo más básico y en lo más claro, ¿no? Bien, deciros que el tema del bienestar social, el tema de la Segunda Guerra Mundial es el origen, pero ya después esto se complica muchísimo. Ya después, más adelante, veremos cómo los estados socialistas, especialmente del norte de Europa, cuando tienen que trabajar lo que es el socialismo real o el socialismo socialdemócrata de los estados del norte de Europa, implantan el modelo del bienestar social y el modelo de los servicios sociales como un modelo de avance, de creación de recursos nuevos y de avance, ¿vale? Eso lo vemos más adelante. Bueno, me interesa concretar el tema de sociedad del bienestar. Lo de la sociedad del bienestar un poco surge porque realmente surge el socialismo. A nadie se le había ocurrido que las clases trabajadoras tuvieran necesidad, porque claro, la duquesa de Alba tiene derecho a la dependencia, porque es un derecho universal, tenía derecho a la dependencia, un derecho universal, pero cualquier marqués o cualquier tal, hasta el mismo rey de España, el emérito y el otro, los dos tienen derecho a la dependencia, pueden ir a su centro de servicios sociales más cercano a su domicilio y pedir la dependencia. ¿Por qué? Porque es un derecho universal. Se le aplica a todos los españoles por el hecho de serlo. Diferente es que después unos tengan que pagar un coste añadido porque tienen muchos ingresos y entonces tienen que pagar los costes de sus recursos porque tienen ingresos, y otros, la mayoría, no tengan que pagar nada porque no tienen recursos propios, ¿no? Pero la ley de dependencia y tal. La ley de dependencia, que es desde 2006-2007, es la primera ley que está anexa a los servicios sociales que es universal. Todo lo demás que trabajan los servicios sociales está basado en el modelo graciable. Eso significa que el Ayuntamiento de Cámara, el Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Madrid aplica unos programas en el caso que ocurran tres cosas: que tenga dinero el Ayuntamiento para aplicar esos programas y voluntad política, que haya necesidades evidentes en la población de esos recursos y que después haya unos técnicos que valoren la situación de cada familia y le aplique ese recurso. Por ejemplo, cuando empezaron los servicios sociales en las provincias, los ayuntamientos firmaban el convenio con las diputaciones, pero había ayuntamientos que no lo firmaban.
Entonces yo estaba, por ejemplo, en Río Tinto, en Zalamea, en Valverde, que firmaran el convenio con Diputación y esos pueblos y esos ciudadanos tenían derecho a los servicios sociales de la Diputación, porque había un programa provincial. Pero Berrocal no lo firmó. Sabéis, Berrocal es un pueblo muy singular de la provincia de Huelva. No lo firmó. Y estuvimos 3 años allí trabajando y de vez en cuando íbamos a Berrocal, pero en Berrocal no había convenio y no podíamos trabajar. O sea, el Ayuntamiento de Berrocal decidió que los servicios sociales no entraran allí. Pues porque era en aquel momento un tema político, pues como otras muchas cosas. Sí, pero que os quiero quitar el mito de que los servicios sociales son de obligado cumplimiento, por eso la gente se puede estar muriendo en la calle y un ayuntamiento pasa de hacer nada. Cosa que no puede pasar actualmente en la sanidad, aunque pasa muy de tarde en tarde. La gente se muere en la calle, pero la sanidad está muy obligada a atender a la gente en cualquier entorno, en cualquier medio, y además se hacen isocronas, o sea, se sabe desde tal punto a tal punto que tiene que haber un hospital a menos de media hora de cada punto de la provincia, etcétera. Y en educación pasa lo mismo, no puede existir ningún niño desescolarizado actualmente. Pero los servicios sociales no tienen el rango de prestación de obligado cumplimiento. Eso es paradójico, porque realmente cuando antes atendíamos a las personas para su desarrollo y su promoción, tendría sentido que fuera así, pero ahora, como he dicho antes, estamos dedicados a trabajar lo básico. Pues hemos llegado a tener que atender lo básico sin ser de obligado cumplimiento. Es de lo que se llama un servicio de desideratum, porque es la propia entidad la que graciablemente le puede dar a una familia 20 ayudas al mes y a otra no darle nada. Y nadie puede quejarse de eso, ¿eh? Esto lo tenéis que saber porque muchas veces cuando viene la gente y nos pregunta, oye, ¿qué podemos hacer para esto y lo otro? Pues lo que se quiera en el ayuntamiento correspondiente. ¿Me entiendes? Al igual que también Cáritas atiende a quien quiere. Yo recuerdo los primeros tipos de Cáritas, cuando ya eran voluntarios y no trabajadores sociales o personas que no estaban sensibilizadas. Recuerdo alguna experiencia donde llegaban personas que eran musulmanas y decían, sí, te vamos a atender, pero tú tienes que bautizarte. Eso eran en momentos muy concretos donde Cáritas estaba muy imbuida dentro de lo que eran voluntarias y además eran personas muy mayores con un concepto de la religión bastante restrictivo. Muy pocas veces pasaba eso, pero también pasaba. No tan descarado, de que te tienes que bautizar y tal. Pero a ver si te vemos por la iglesia, a ver si te pasa, no es que yo soy musulmana, ¿vale? Pero aquí no tienes mezquita, pero nosotros tenemos iglesia, pásate. Eso comparado con la labor que ha hecho Cáritas durante toda la historia en este país y la labor que ha hecho Cáritas en los últimos años, es una tontería, pero también ha ocurrido eso. Seguramente que tú vas a una mezquita y eres cristiano y te tratan igual. O sea, que digamos que ahí hay un privilegio por parte de aquel que atiende para defender su postura ante el tema. De todas maneras, me consta que la inmensa mayoría que trabaja en esos ámbitos están más por la labor de ayudar al otro gratuitamente, porque a mí me consta que ahora mismo Cáritas atiende en este país a la mayoría de los musulmanes que hay. Diferente que después el musulmán se lo agradezca o no, ¿vale? O que respete un poco el ámbito donde está Cáritas imbuida. Hago hincapié de esto porque me interesa que sepáis, bueno, para el desarrollo posterior, de que la convivencia que hemos tenido los servicios sociales públicos, que es donde yo trabajo, con los servicios sociales privados es lo que ha hecho que el modelo sobreviva, ¿vale? Porque si se hubiese creado una red pública y se hubiese prescindido de la red de caridad y de la red de asistencia, si este Estado, por ejemplo, hubiera sacado una ley de servicios sociales a nivel estatal, que no se quiso sacar, se sacó una por cada comunidad autónoma, hay 17 o 18 leyes, y algunas ya se han renovado hasta 3 veces. Están ya la tercera generación de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja y tal. Por ejemplo, en la primera Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Andaluza, en los últimos capítulos transitorios que se llaman, o los últimos artículos, se hablaba de que tanto la Iglesia Católica como la Cruz Roja iban a seguir prestando sus prestaciones. O sea, que una propia ley del Estado garantiza, igual que pasa en la educación, con la enseñanza mixta o bueno, lo que llaman los colegios concertados, que también se crearon provisionalmente porque el Estado no tenía colegios para todo el mundo, pero que eso se quedó y sigue todavía existiendo el colegio concertado, cuando tenía que haber desaparecido a los 10 años de haberse creado esa figura, ¿no? Pues al igual que eso, también sigue existiendo de alguna manera lo que es la competencia compartida desde el Estado con las ONG. ¿Por qué? Porque el Estado no va a crear escuelas privadas ni va a crear sanidad privada, el Estado no lo puede hacer, pero curiosamente sí promueve la beneficencia, vamos a llamarla en el sentido más primitivo, y los servicios sociales actuales desde el ámbito de lo mixto o de lo semipúblico o de lo público concertado o lo que llamamos que es lo no público subvencionado, que es de alguna manera un modelo mixto, ¿no? La mayoría de las ONG que están trabajando ahora mismo con los ayuntamientos lo están haciendo a través de subvenciones.
Por lo tanto, no son el Estado, pero se nutren del Estado. Bien, la idea básica de este tramo es la idea de por qué surge realmente la necesidad de que los modelos, digamos, de socialdemócratas del norte de Europa se afiancen en la idea de que el ciudadano, aparte de necesitar educación, salud, cultura, etcétera, necesita tener una seguridad en sus necesidades básicas. Entonces, los estados socialistas, al existir dos grandes bloques a nivel mundial, que eran los estados del este, digamos, que se llamaban los estados comunistas y los estados capitalistas, ahí había una competencia. El Estado capitalista fomentaba, trabajaba y sobre todo, pagaba prestaciones sociales a través de, sobre todo, ONGs y a través, sobre todo, de entidades religiosas. En Norteamérica es típico que hasta los hospitales son de entidades religiosas, ¿no? Mientras que el otro bloque, el bloque comunista o de socialismo real y tal, trabajaba los derechos de los ciudadanos en base a que si había alcohólicos, pues tenían que atenderse, no se podían dejar en la calle, ¿vale? Esos modelos son muy sofisticados cuando los desarrollan los países del norte de Europa, que no son países comunistas, son países que se llaman de socialdemócratas o de un socialismo, digamos, civilizado. En aquel momento, utilizo este lenguaje que es el que se utilizaba en aquel momento. Ahora mismo entendemos que esos países tienen los mismos problemas que el resto de los países de Europa, pero en aquel momento fueron punteros a la hora de la prestación de servicios. Siempre que había un Estado donde había un bipartidismo entre grupos de capitalistas o partidos capitalistas y partidos de izquierda o partidos socialistas y comunistas, siempre se defendía por parte de la izquierda los servicios sociales. O sea, los servicios sociales siempre han sido un desarrollo del socialismo real que se ha producido a raíz de la entrada en el poder de cualquier grupo de izquierdas o partido socialista. Eso hay que aclararlo. La socialdemocracia es quien crea realmente el concepto de estado de bienestar. Curiosamente, cuando entra el PP en un ayuntamiento, cambia el nombre de bienestar social y le llama asuntos sociales. El PP nunca llama bienestar social a su área y le llama asuntos. O sea, algo donde el Estado tiene que ver algo, pero no es obligatorio. Mientras que los socialistas y grupos de Izquierda Unida y tal, cuando entran en el poder, tienden a llamar a ese servicio municipal o a ese servicio autonómico, le llama bienestar social, servicio de bienestar social. En Sevilla se llama ahora mismo bienestar social y empleo. Pero con el PP, con Zoido, que ahora es el ministro de Interior, en aquel momento nos llamábamos de asuntos sociales y de zonas de especial actuación, o sea, nos llamábamos ya asuntos sociales. Esto es un matiz, pero las palabras en estos temas son muy importantes. Vale, el objetivo principal de los servicios sociales es el acceso de todos los ciudadanos al mismo nivel de recursos y servicios. O sea, los servicios sociales, lo que trabajan, para lo que fueron creados, es para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a los recursos sociales, incluso aquellos ciudadanos que estuvieran limitados en sus capacidades para acceder a los recursos. Os sorprendería la cantidad de personas que ni siquiera saben cómo llegar a un sitio porque tienen una cita, porque nunca han visto un reloj, pero nunca lo han usado, no saben la hora y no saben andar por una calle. O sea, nosotros a ciertas poblaciones de Sevilla, como la gente del Bacie, le tenemos que decir, tú te vienes antes de comer y enfrente de la Macarena, para que vaya al Hogar Virgen de los Reyes a las 2 de la tarde. Tú no le puedes decir, vente a las 2 de la tarde al Hogar Virgen de los Reyes. No encuentran el sitio y tal. O sea, eso que a todos nos parece tan fácil, nuestras poblaciones, y ya no te hablo de las poblaciones inmigrantes, que no saben lo que significa servicio social porque no lo han visto en su vida. Saben lo que es la caridad de una mezquita, eso sí lo saben, pero la mayoría de ellos se despistan y no saben. Entonces, con esto os quiero decir que aunque los servicios sociales fuimos inventados para atender a toda la población, ocurre lo siguiente. No todos los individuos son iguales. Por ejemplo, y hablo ya de grupos étnicos y población, gitanos, inmigrantes, personas que están fuera del sistema, que llamamos bohemios, los inempleables, todas personas que están fuera del sistema, no están incluidos dentro de que todos los ciudadanos tienen que tener acceso a todos los recursos. ¿Por qué? Porque no tenemos un lenguaje adaptado a esos grupos sociales. Los servicios sociales, por ejemplo, tenemos intérpretes de sordomudo, pero tenemos que liar una gordísima con la Asociación de Sordomudos para que nos manden un intérprete cuando tenemos ciudadanos que son padres de familia que son sordomudos, ¿no? Y tenemos que entendernos con ellos para trabajar con sus hijos
y tal, pero hay un límite real en algunos grupos de población, algunas etnias y algunas situaciones sociales donde las personas no acaban de ser personas objeto de trabajo porque requieren una atención especial. Eso en España no está superado. Hay otros países donde sí, donde cada colectivo de especial actuación tiene su ámbito y tiene sus grupos de profesionales especializados y sus medios. También, curiosamente, se habla de que los servicios tienen que ser accesibles, pero no en todos los sitios. Ya contaba el caso de Berrocar en los años 90, no todos los sitios tienen servicios sociales, ¿vale? O sea que en Camas tendría que haber ahora mismo, entiendo que por la población que tiene Camas, tendría que haber ya 2 centros de servicios sociales, como mínimo. Y uno de ellos que llevara la atención a grupos excluidos socialmente o grupos en riesgo de exclusión. Ahora mismo lo que hay unos servicios sociales generalistas con el mismo personal que había hace 10 años y con 10 veces más problemática. Pero, por ejemplo, ahora mismo hay gente que le pide cita en Camas y se lo dan dentro de 3 meses. No hablo ya del servicio de la mujer, etcétera. Eso imaginaros que pasa también en salud y que en el colegio todavía no pasa, pero hubo un momento donde hubo sobreescolarización y también los niños tenían que distribuirse de otra manera porque no había colegio. O sea que en este caso los servicios sociales están padeciendo los mismos síntomas que el resto. Y curiosamente, no todos los servicios a los que tienen que acceder la población están disponibles. ¿Por qué? Porque la Constitución española habla del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, habla del derecho a la salud, del derecho a la educación. Curiosamente habla de que se organizarán los servicios sociales por comunidad autónoma, no habla de los derechos a los servicios sociales, pero sí lo dice que el Estado tendrá que prestar servicios sociales. Curiosamente, los servicios no están garantizados. Los servicios sociales, cuando nos inventaron, se suponía que en 10, 15, 20 años todo el mundo iba a tener vivienda. O sea, este Estado en algún momento de los años 80, 90, todos los políticos tenían claro que todos los españoles iban a tener vivienda y trabajo. Y aunque no os acordáis, muchos de los que estáis aquí, en España hubo un 5% de desempleo en algunos momentos de la historia. O sea que esas cosas han pasado en este país. Y los políticos de ese momento fue cuando inventaron los servicios sociales. Vale, pues ya todo el mundo tiene vivienda, todo el mundo come, todo el mundo tiene trabajo. Ahora vamos a crear la dependencia, para que todo el mundo cuando sea mayor no tenga que estar en un centro y que sea atendido en su medio. Vamos a crear las escuelas infantiles para que los niños puedan ir a los colegios antes de la edad obligatoria de escolarización. Vamos a crear la atención temprana para los niños con minusvalía, los niños con problemas de aprendizaje puedan ser atendidos en los centros. Vamos a crearlo, y se crearon un montón de servicios que estaban alrededor de los servicios principales y que eran apoyo y soporte. Todo eso ha caído en tal decadencia y los políticos ya no lo defienden. Curiosamente, ahora mismo los ámbitos estatales de servicios sociales han dejado de llamar incluso de servicios sociales y le han introducido la variable de igualdad. Pues claro, lo de mujer vende mucho más que los servicios sociales. Como para servicios sociales no hay dinero y parece ser que lo de mujer vende mucho más políticamente porque tampoco hay dinero para el tema de mujer, muchos de los ministerios y tal ya se llaman de igualdad y de servicios sociales y ponen igualdad por delante de servicios sociales. O sea, es como si el Estado se estuviera olvidando de los servicios sociales. Hubiera aceptado el fracaso de la idea política de la que partieron, que era la idea del bienestar social que proponían los estados más avanzados en el terreno social, que eran los estados del norte de Europa. Bueno, un poco esto es el análisis que hago de lo de la sociedad del bienestar. Realmente la sociedad del bienestar ahora mismo está no solamente en crisis, sino que está en decadencia total. Bien, yo ya he citado el tema de los binomios. Educación trabaja, todo lo que tiene que ver con educación, trabaja genéricamente y hablando muy ampliamente, aunque se trabaja otro objetivo. Educación, ignorancia, o sea, la educación se inventó para hacer que las personas no fueran ignorantes. La salud se crea para que la gente no esté enferma. La cultura se crea para evitar la incultura o el primitivismo, o como le quieras llamar, para que la gente se desarrolle intelectualmente de alguna manera y tal. Los servicios sociales trabajamos el binomio de, ahora mismo estamos trabajando el binomio de integrado y excluido. Curiosamente, hace unos años era necesitado y aquel que tenía su necesidad descubierta. Eran los dos polos en los que trabajamos. Llegaba la persona al servicio social, cogía cita en el servicio de atención, se le preguntaba, ¿usted qué tiene y tal? ¿Tiene ingresos mínimos, que tiene una pensión en su casa natal? ¿Tiene usted no sé cuánto? Bueno, pues usted lo que necesita a lo mejor es un apoyo para ir a un curso del INEM antiguo, para trabajar en el futuro con más formación. Y ahí nos quedábamos. Pero actualmente la gente viene para que le paguemos un recibo de la luz, para que le paguemos el recibo del agua, porque tiene un niño que tendría que tener la dependencia desde hace 3 años y todavía no le ha llegado, y tiene un problema de minusvalía, etcétera.
Entonces, claro, nos llegan en ese momento tan crítico de sus vidas que ya no estamos trabajando las personas que tienen necesidad y aquellas que ya han cubierto las necesidades, sino estamos trabajando las personas incluidas socialmente y los excluidos socialmente. O sea, estamos, digamos, en el mogollón, ¿no? En el cogollo, perdón, en el cogollo del sistema, hasta el punto que nos hemos convertido, los servicios sociales, en los mantenedores del sistema. O sea, las eléctricas, por ejemplo, tienen un chollo con los servicios sociales. Emasesa tiene 1 millón de euros dedicados ahora mismo para dar agua gratuita a las personas que tienen amenaza de exclusión social y que necesitan o no tienen recursos para pagar el agua. Y tiene destinado 1 millón de euros para eso en Sevilla. En Camas también se han presentado solicitudes de gratuidad de agua a personas que no pueden pagar el recibo. Con esto digo que nosotros, los servicios sociales, somos los que hacemos los acreditas para que las personas excluidas no solucionen su problema económico de trabajo o de vivienda, sino que se ponga el parche que durante una serie de meses no van a tener que pagar el agua. Pero dentro de un tiempo lo van a tener que volverlo a pagar. Y la luz lo mismo. O sea, no estamos realmente solucionando un problema, estamos poniendo parches. Que eso es lo mismo que si un señor va con un problema de rotura del fémur, llega al hospital y le ponen una tirita. Pues eso es lo que estamos haciendo en servicios sociales. Es triste, pero es así. Y claro, yo si vengo aquí lo tengo que decir. Vale. No fuimos inventados para administrar la pobreza de los ciudadanos. Fuimos administrados para promocionar a los ciudadanos que ya tenían su estatus a que mejoraran. Para eso fuimos creados los servicios sociales. Pero nos hemos quedado para hacer lo mismo que se ha hecho toda la vida con la beneficencia y la caridad. No hemos dado un paso adelante. Ya estamos cercanos a la pobreza y ahora nos toca definir las pobrezas o los tipos de pobreza. Yo aquí hago un listado, seguramente al final de mi listado podréis proponer otra. Tenemos ahora mismo un problema enorme de pobreza alimenticia, sobre todo en niños pequeños. O sea, la capacidad que las familias tienen para dar la alimentación infantil a niños menores de 3 años es tremendamente débil. Y ahí se falla en lo más básico, que es el desarrollo neurofisiológico de los niños a partir de las etapas que tiene que ir cumplimentando cuando se va haciendo grande. Entonces, los déficits de comida infantil y tal. Ni que decir tiene que los pañales están pagando el mismo IVA que paga un Jaguar. Cuando tú te compras un coche de alta gama, pagas el mismo IVA que cuando tú compras unos Dodotis. Por lo tanto, ya os digo, yo aparte de lotes de alimentos, doy Dodotis y alimentación infantil. Las compresas todavía no han entrado en esa fase porque parece ser que... Sí, pero que parece que todavía no hemos llegado ahí. Pero, por ejemplo, en la dependencia sí hay, digamos, a través de la Seguridad Social... Ya, pero los Dodotis de los niños no los venden en farmacia. Bueno, los venden en farmacia, pero no los receta el médico, ¿vale? Salvo el caso donde los niños tengan una patología específica. Ya digo que alimenticia, ya digo que sanitaria, por esto que estamos hablando, existe pobreza alimenticia, pobreza sanitaria, porque no todos los... curiosamente la sanidad no es universal, aunque se nos haya a todos hacer creer que es universal, pero la gente cuando sale del médico y le dice que tiene que gastarse 40 euros al mes en medicina, por mucho que le paguen el 35%, ¿vale?, de la prestación, si la gente no tiene dinero para pagarse el complemento en farmacia, no se toma la medicación. Entonces, realmente eso es un tipo de pobreza, porque si el médico no tiene una complementación en los fármacos y lo que prescribe al paciente, ese tratamiento fracasa, lógicamente. Existe esa... No os hablo ya del tema de boca, o sea, de lo que es todo lo que es dentario y prestaciones de gafas. Eso tampoco lo presta nadie. Eso tristemente se ha ido perdiendo, de las pocas cosas que se habían conseguido, y se ha perdido. Hay bastante pobreza educativa. ¿Por qué? Porque aunque los niños están todos escolarizados, la educación complementaria del ámbito familiar no se está dando. Porque el apoyo escolar que tienen que dar los padres ausentes no lo pueden dar. Ese apoyo que todo maestro necesita que en casa se dé a la hora de hacer una educación delante de la televisión o lo que es un ocio alternativo en los fines de semana en los niños, donde se puede utilizar para el aprendizaje de esos niños de un montón de conceptos básicos que están trabajando en la escuela. Pero esos padres están trabajando todo el día. No pueden estar haciendo ese complemento a la escolaridad. Entonces existe esa pobreza también educativa. Ni que decir tiene que existe una pobreza habitacional. Esto es un concepto que yo lo utilizo aquí, consciente de que es un concepto erróneo, no es habitacional,
es de vivienda. Lo que pasa es que nuestros políticos han descubierto conceptos que suenan menos graves. O sea, no hay problemas de que las personas no tengan casa, sino hay problemas habitacionales, ¿vale? Esto podría yo hablar mucho también de este tema, pero me voy a callar. Después existe una pobreza de promoción social, o sea, las personas que antes destinaban parte de su dinero, cuando este Estado, antes de la crisis, incluso antes de la crisis, utilizaban parte de sus ahorros y tal para promocionar a sus sobrinos, a sus nietos, a todo el grupo familiar y para crear cierto ámbito de desarrollo y de prosperidad dentro del ámbito familiar, eso ha desaparecido. Es más, la tercera edad ha dejado de estar autopromocionada. Sabéis que a través de los clubes de tercera edad y tal, ya hay muchos ancianos que no pueden asistir a una excursión porque no tienen esos 10, 12, 15 euros que les piden para ir. O sea, existe hasta eso que se consiguió, que era que los viejos de este país fueran como los viejos extranjeros, que los habíamos visto todos de chicos, que iban estábamos en la Plaza de España y por tanto llegaba un autobús de tercera edad de Francia. Nuestros viejos durante 10, 12 años han estado haciendo eso en el extranjero. Eso ya se está acabando, ¿vale? También existe ya esto lo digo de corrido, una pobreza de igualdades. O sea, a pesar de que se nos hace o se nos cree hacer entender de que existe igualdad entre mujeres y hombres a nivel legal y tal, después sabemos que los sueldos están por debajo de los de las mujeres, sabemos que a la hora de la queja social de la mujer siempre está considerada como una queja afectada porque es mujer y porque las mujeres se quejan más que los hombres, etcétera. También eso pasa con otros grupos de excluidos, no tengo que citar a inmigrantes, personas excluidas socialmente, que tienen una pobreza de igualdad. Este concepto es mío. Después existe una pobreza últimamente en este país de libertades, ¿vale? Aquellos que son pobres de espíritu, que también son pobres, han creado la pobreza de las libertades. O sea, personas que eran incapaces de enfrentarse con la libertad de los ciudadanos, la han limitado y todos nos hemos vuelto pobres en libertad o de libertad. O sea, claro, la utilización del temor es lo que hace, igual que la utilización de la carencia, es lo que hace que la gente pase hambre. En este caso, si tú reprimes la libertad, de alguna manera estás convirtiendo a todos los españoles en pobres de libertad. Curiosamente, yo pensé que eso yo no lo iba a vivir después de la dictadura, pero sí lo estamos viendo. Esto se dice, y como siempre se dice, está manipulando lo que dice, es un demagogo. Pues sí, lógicamente, pero la ley Mordaza por algo se quiere quitar a través del Parlamento actual, ¿no? Si no se quisiera quitar es que todos pensaríamos que nos estamos quejando de vicio. Bueno, aparte de que podamos avanzar más ya después en el debate y tal y buscar otras alternativas, yo propongo algunas que, bueno, son de mi cosecha y tal. Bueno, una vez que no vamos a volver a conocer los que estamos aquí la revolución socialista, lo digo por si alguien quiere montar un grupo y empezamos a montarla otra vez, ¿vale? Hombre, yo intento que alguien salte y diga, ¿cómo que no? Venga, nos apuntamos, ¿vale? No vamos a volver a hacer la revolución socialista, la revolución del proletariado no se va a volver a hacer, ¿vale? Yo lo dejo ahí, lo caigo, a ver si alguien se cabrea y dice, venga. Lo único que nos queda es la democracia. Es triste, pero es así. Es la única herramienta que nos han dejado. Y es triste porque la democracia sabemos que es el sistema menos malo. Pero, curiosamente, ellos que saben que muchas personas quisieran hacer la revolución social y no pueden hacerla, porque hay mucha pobreza de espíritu crítico, como dice Anaya, saben que donde tienen que atacar es a la democracia. ¿Y cómo la están atacando? Con la misma virulencia y con el mismo fanatismo que hicieron contra el comunismo y el socialismo. Están atacando. ¿Y cómo la están atacando? Desacreditándola ellos mismos en sus propias personas. O sea, antes ellos no se podían llamar comunistas para decir los comunistas se comen a los niños. Yo soy comunista, yo me como a los niños, pero yo soy de derecha y estoy intentando dar... No, ellos los comunistas se comen a los niños. Pero ahora ellos resulta que son políticos, porque la democracia es para todos por igual. Y ellos lo que hacen todos los días es hacer un poquito para desacreditar la política. Y, por lo tanto, la democracia, porque sabemos que la democracia se nutre de los políticos, de los representantes políticos que están dentro de los partidos. Ese es el sistema que tenemos y el que hemos inventado hasta la fecha. Seguramente se inventarán otros, pero este es el que tenemos ahora. ¿Qué ocurre? Que en el momento que aquellas personas que hubieran hecho la revolución de tipo socialista o la revolución del proletariado ahora mismo no pueden hacerla, porque el capitalismo ha llegado hasta tal extremo dentro de las mentes que es muy difícil que la gente tenga conciencia de clase, pues estamos haciendo la revolución dentro de lo que llamamos democracia real, o queremos hacer una revolución de democracia real que tiene ciertos parámetros que la otra parte, la derecha, no está dispuesta a consentir, como por ejemplo el control.
de la corrupción, como por ejemplo es la vuelta a la ética. Todo el mundo tiene que saber que en el siglo XVIII y XIX y principios del XX los políticos eran éticos, tenían una formación ética muy fuerte. Alguien no hace mucho decía que teníamos que dejar ya de pensar sobre qué hacer y cómo hacerlo y ponernos a estudiar filosofía. Porque la clave de la solución del problema está en estudiar filosofía. Ahora la Complutense ha vuelto a poner la facultad que la quería quitar, ¿vale? Pero cuando tú estudias a los pensadores, te das cuenta que realmente detrás de todos los problemas que hay es una incapacidad que tenemos de sentarnos a pensar cómo hacer la solución del problema. Y eso te lo enseña la lógica y te lo enseña la filosofía, que al fin y al cabo estudia todo el pensamiento humano, ¿no? Curiosamente, la derecha ha cogido los medios de comunicación para desacreditar, y ellos no tienen problemas de inmolarse a sí mismos para intentar desacreditar la democracia. Cuando los propios partidos o los partidos, digamos, que intentan superar la dinámica del bipartidismo, proponen simplemente profundizar en la democracia, realmente eso hay que entenderlo como revolución. Al menos los que trabajamos en trabajo social lo vemos como revolucionario. ¿Por qué? Porque la democracia te puede dar unas herramientas que no te daba el socialismo. El socialismo era, más que nada, planificación económica. Eso es lo que hemos llegado muy lejos dentro, o llegamos en su momento, y tal, era planificación económica, y a través de esa planificación económica como herramienta se creaban valores humanos. Pero claro, efectivamente, hemos llegado a la conclusión de que no todo el mundo participa de esos valores y por lo tanto hay que hacerlo de otra manera. Y la democracia parece que nos pone a todos al mismo nivel para podernos lanzar con esas herramientas. Yo propongo que la iniciativa público-privada, que así llamo la iniciativa que hay actualmente en servicios sociales, y en privada meto Cruz Roja, Cáritas y tal, y muchas fundaciones, ONG y tal, conviva al 50% al menos con la iniciativa social de redes y autogestión, que tiene que ser complementaria con la otra. La estatal tiene que promover que todo eso sea posible, ¿vale? Pero el Estado español no ha conseguido crear el estado de bienestar. Por lo tanto, los servicios sociales estaremos a expensas de crear las redes sociales de apoyo y las redes que tendrían que estar trabajando con los afectados para solucionar ellos mismos sus propios problemas. Porque en servicios sociales hay una máxima: tú no le puedes dar a la gente el pescado, le tienes que dar la caña para que pesque. Y le tienes que enseñar a pescar. Cuando se acabe el abuso vamos a ver... Sí, bueno, pero van a pasar las pensiones de las viudas, las van a pasar al presupuesto general, no, al presupuesto general del Estado, y entonces ese dinero de las pagas extras lo van a sacar del dinero que no se van a gastar en las viudas. Pero claro, ahora las viudas van a estar supeditadas al presupuesto de cada año. Y las viudas en este país mantienen, al menos las viudas que van de las familias de mi trabajo, mantienen el 50% de los niños de mis usuarios. Y yo tengo anualmente 2.500 usuarios nuevos. Y acumulados desde los años 80 tenemos cerca de 12.000 activos. Y eso, y estamos hablando de los servicios sociales de unos barrios de Sevilla, ¿no? Bien, yo os digo y repito que planteo el tema de la iniciativa social de trabajo en red y la autogestión, y es simplemente por lo siguiente: un enfermo de corazón, tú no le puedes decir que se automedique, se autodiagnostique y se autotal. A un niño de 3 años no le puedes decir que se aprenda a sí mismo la IOU y que empiece a trabajar la lectoescritura. Pero tú a un señor que se ha quedado sin casa le puedes plantear que cómo se organizaría para conseguir una casa. Y es sorprendente que todavía en este país a los señores pobres se les atienda como señores incapaces. Llegan a los servicios sociales y están en manos del trabajador social. No hay un sitio donde diga: oye, ¿por qué no ponéis este tipo de ayuda? Oye, ¿por qué no se da participación del pobre, entre comillas? Llamo pobre como un genérico, porque ese pobre ahora mismo es un abogado, ¿eh? Yo tengo pobres abogados. Tengo pobres que han sido, por ejemplo, sorprendentemente, señores que estaban en la cúspide de la clase media, que, por ejemplo, han tenido un problema hipotecario o se han separado de la mujer y han bajado, y todos conocemos ya casos aquí en Cama, que han bajado a lo más bajo del sistema. Y esas personas están súper preparadas para darte alternativas. Yo siempre recordaré unos señores que había en el albergue municipal de Sevilla, eran 2 hombres mayores, ambos separados, habían pasado ya por todo el tema de la calle, y de pronto uno resulta que era ingeniero, no lo sabía nadie, era un pobre de la calle, estaba pidiendo en una esquina. Un ingeniero se juntó con un comercial, los dos en el albergue
les tocó la misma habitación. Empezaron a hablar, empezaron a proponer ideas. Y se les ocurrió reciclar los tóners de la fotocopiadora. Fíjate qué tontería. Los tóners, las fotocopiadoras llevan una caja llena del polvillo, el cartucho. Pero en este caso era de tóner, que es un polvo para la impresión. Bueno, pues si tú sacas ese cartucho una vez que está agotado, se lo puedes vender a quien y se ahorra la mitad de la producción. Pues realmente el cartucho vale casi tanto como lo que hay dentro. Bueno, pues no se hicieron ricos, lógicamente, porque de recoger tanto tóner, alguno de ellos cogió hasta silicosis, porque ese polvo tiene plomo, ¿vale? Pero los dos salieron de la situación. Uno de ellos se volvió a casar y el otro pues llegó a comprarse una casa con lo que sacaron. Y fueron ellos dos, ¿eh? Ahí no intervino nadie, ni nadie tal. Simplemente, sí es cierto que las trabajadoras sociales le preguntaron ellos, ¿qué hacéis con las cajas de los tóners, ¿no? Con los envases. Pues nosotros los reciclamos, los dejamos ahí, los echamos en plásticos y tal, que es ilegal porque es una materia que hay que reciclar porque es peligrosa, tiene contenido en plomo y tal. Entonces ellos fueron por todas las oficinas municipales recogiendo los paquetes que había. Ahora ya hay empresas que se dedican a eso. Pero eso hace 10 años no existía. Y estos señores fueron los primeros en inventar esa tontería. Bueno, pues salieron. Eso significa que son capaces de salir adelante otra vez y darse ellos a sí mismos una segunda oportunidad. Claro, evidentemente, las personas que han entrado ya en el circuito de droga, en el circuito y tal, necesitan un apoyo extra para conseguir ese nivel. Pero no les incapacita tener una adicción. También lo tengo comprobadísimo. Igual que a nadie le incapacita tener una enfermedad. También lo tengo súper comprobado. Hay gente con mucha iniciativa y están marcados por la enfermedad, pero tienen iniciativa y ellos están desarrollando su función social, pública y familiar y están trabajando perfectamente en todos sus ámbitos. Y no se quedan atrás dentro de su pobreza, digamos, de oportunidad por estar enfermas, ¿no? Bueno, pues un poco esa es la idea. Yo creo que esto que he dicho, si no existe el control de lo público y el amor a lo público, si este país no cambia en ese sentido, daros cuenta que aquel que es un amo despreciable te da un recurso que tú también desprecias. O sea, cuando un político es despreciado por una población, si le hace un parque, y ese parque lo ha hecho ese político, con la autoridad que le da a las instituciones, ese parque, si no es querido no es querido el político, tampoco es querido el parque. Y eso tenemos montones de ejemplos. O sea, los políticos tienen que hacerse querer por la población para que sean queridas también sus obras y no súper criticadas. Aquí cuando los políticos intentan hacer cosas y dicen que estamos ya hartos de hacer cosas porque nos critican, ¿vale? A lo mejor resulta que es que no os habéis ganado el cariño. Cuento dos cositas muy breves que tienen que ver con casi todo lo que hemos hablado. Sé que entre el público hay un veterinario, no sé lo que pensará de este tema. A los animales, los humanos, los domesticamos. Llega un momento en que necesitamos de ellos y los domesticamos. Al lobo lo hicimos perro, al tigre lo hicimos, o al puma lo hicimos gato, y a la gallina salvaje la domesticamos y le quitamos la capacidad de volar a la pobre, y al buey lo domesticamos y hicimos la vaca, y lo hemos utilizado nosotros. Pero últimamente los que trabajan estos temas han descubierto que los animales tienen capacidad de autodomesticación. O sea, sin intervención del ser humano, solamente en contacto con el ser humano, el animal tiende a ponerse al servicio del ser humano, sin que el humano lo domestique, o sea, le dé nada a cambio especial ni nada. O sea, el animal, y yo soy psicólogo y por lo tanto tengo que defender que las conductas humanas tienen algo que ver con las conductas animales, y yo estoy viviendo ahora mismo y me sorprende cómo estamos autodomesticándonos con respecto al poder. Todo lo que se está cuestionando es que el ser humano, el animal también, prefiere, fijaros lo que os digo, estar integrado dentro de un entorno hostil, como es la sociedad actual, antes de estar fuera de la sociedad. Eso os cuento por una parte. Por otra parte os cuento una cosa que pasó hace, creo que unos 3.000 años o 3.500 años en Atapuerca. En Atapuerca un chico de 18 años se cayó por un barranco y se rompió las dos piernas. Eran homínidos, eran personas que todavía no eran seres humanos como los conocemos ahora. Este chico, vivió hasta los 48 años cuando se murió, en aquel momento era muy viejo. Vivió toda su vida lesionado. No podía ni andar, ni podía hacer ninguna tarea doméstica de
de autosupervivencia y duró hasta los 40 y tantos años. ¿Qué significa? Alguien lo cuidó. O sea, la compasión humana está en nuestros genes. Uno del PP había ahí. La compasión humana está en nuestros genes. O sea, ese chico estuvo toda la vida con alguien al lado que lo movía, que lo sacaba, que lo metía, que le daba de comer, que lo alimentaba, que lo calentaba, que lo enfriaba, que le ponía la ropa para que no se enfríe, que lo protegía de los animales y tal. O sea, que realmente todos entendemos que si en esa sociedad una persona era tan inválida, pues que la dejaran morir. No, señores. La protegían, la cuidaban y la mantuvieron durante toda la vida dignamente, porque murió con sus huesos mal fundidos, ¿vale? Y con una minusvalía evidente de lo que ahora iría en una silla de ruedas y tendría rehabilitación permanente continua. Pero aquellos señores consiguieron que ese chico o esa chica, un chico creo que era, viviera hasta esa edad. Lo que significa que dentro de los genes del humano existe la compasión y lo que es la generosidad con el otro, y sobre todo el concepto de empatía, que es el que nos hace sentir que el otro puede necesitar de nosotros como nosotros podemos necesitar del otro. Y eso está en el origen de todo lo que hemos hablado aquí hoy, esa capacidad de empatía. Tengo que decir que, y tengo que dejarlo claro, que entiendo que las personas que son egoístas no tienen empatía. Por lo tanto, el problema no es que las personas no sean empáticas o no sean caritativas, como se pueden entender y tal, sino que hay que empezar a erradicar el egoísmo. Y lo que nos tiene, la situación que nos tiene, es el egoísmo humano, que quizás sea lo que el Papa intenta explicar cuando habla de terrorismo. Porque realmente el terrorismo es aquella capacidad que tiene el ser humano de bloquear la capacidad de defensa del otro, quitándole la comida, quitándole la dignidad, quitándole la palabra y la libertad, quitándole todo. Eso es terrorismo, porque crea un estado de terror en la otra persona que le bloquea. El que quiere conseguir algo en esta sociedad, la mejor manera para intentar conseguirlo es con el terrorismo. Pero realmente el terrorismo bloquea a las personas y los incapacita para reaccionar. Por eso existe el terror como arma política. Y lo hemos vivido en este país. Hemos sido sufrientes de ese terror durante siglos. Bueno, Isidro, yo quisiera agradecerte que hayas hecho esta conferencia. He quedado loco. Ya tenía ganas de hacerla.